Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Y el día de hoy vamos a hacer un video sumamente interesante hablando de una breve introducción de lo que es la teología arminiana. Me gustaría iniciar diciendo que el arminianismo es una rama del protestantismo y está basada en las ideas teológicas del holandés Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un teólogo reformado de 1560 hasta 1609 y sus seguidores históricos, conocidos como remonstrantes, fueron básicamente las personas que sucedieron a Arminio. Sus enseñanzas se apegaron a las 5 solas de la Reforma, pero eran distintas de las enseñanzas particulares de Martín Lutero, Zwinglio y Calvino. Arminio estudió con Teodoro Beza, el sucesor de Calvino y yerno, en la Universidad Teológica de Ginebra. Algunos conocen el arminianismo como una diversificación soteriológica del calvinismo, mientras podemos decir que para otros el arminianismo es una reivindicación del consenso teológico de la iglesia primitiva. El arminianismo holandés se articuló originalmente con los remonstrantes, eso fue en 1610, y una declaración teológica firmada por 45 ministros presentada a los Estados Generales de los Países Bajos fue lo que inició como la protesta de los remonstrantes. Luego el Sínodo de Dort, que fue en 1618 a 1619, fue convocado por los Estados Generales para considerar los 5 artículos de la protesta. Estos artículos afirmaron lo siguiente: 1. La salvación y la condenación en el día del juicio fue condicionada por la fe o incredulidad. Número 2. La expiación es cualitativamente adecuada para todos los hombres, sin embargo, nadie disfruta, experimenta este perdón de pecados, excepto el creyente, y por lo tanto se limita solo a aquellos que confían en Cristo. Número 3. Ese hombre no tiene gracia salvadora de sí mismo, ni de la energía de su libre albedrío, y sin la ayuda del Espíritu Santo ninguna persona puede responder a la voluntad de Dios. Número 4. La gracia de Dios es el principio, la continuación y el cumplimiento de cualquier bien, pero el hombre puede resistir al Espíritu Santo. Y número 5. Los creyentes pueden resistir el pecado a través de la gracia y Cristo evitará que caigan. Pero si están más allá de la posibilidad de abandonar finalmente a Dios o quedar desprovisto de la gracia, debe ser determinado más particularmente por las Escrituras. Estos puntos de vista que hemos mencionado acá son consistentes con los puntos de vista de Arminio. De hecho, algunos provienen literalmente de sus declaraciones de sentimiento. Los que firmaron estas protestas y otros que apoyaron su teología han sido catalogados desde entonces o conocidos como remonstrantes. Muchas denominaciones cristianas han sido influenciadas por estos puntos de vista sobre la voluntad del hombre liberado por la gracia antes de la regeneración. Podemos mencionar en particular a los bautistas del siglo XVII y los metodistas del siglo XVIII. También podemos decir que hay denominaciones como los anabautistas, que a partir de 1525, y los valdenses, que son antes de la Reforma, y otros grupos anteriores de la Reforma, también han afirmado que cada persona puede elegir la respuesta contingente de resistir la gracia de Dios o ceder a ella. Ahora, las creencias originales del propio Jacobo Arminio se definen comúnmente como arminianismo, pero en términos más generales, el término puede abarcar las enseñanzas de Simón Episcopius, Hugo Grocio, John Wesley y muchos otros que aportaron bastante al sistema del arminianismo. El arminianismo clásico, al que Arminio es el principal contribuyente, y el arminianismo wesleyano, al que Wesley es el principal contribuyente, son las dos escuelas principales de pensamiento. El pensamiento arminiano o wesleyano es a menudo idéntico al metodismo. Ahora, hay algunas escuelas de pensamiento, en particular el semipelagianismo, que enseña que el primer paso de la salvación es de la voluntad humana. Y muchas veces la gente confunde el semipelagianismo con la doctrina arminiana. Pero el arminianismo clásico sostiene que el primer paso de la salvación es únicamente de la gracia de Dios. Históricamente, el Concilio de Oran, para poner un ejemplo, en 1529 condenó el pensamiento semipelagiano, así como el calvinismo supralazario, y es aceptado por algunos como un documento que puede entenderse como la enseñanza de una doctrina
entre el pensamiento agustiniano y el pensamiento semipelagiano, relegando el arminianismo a la ortodoxia de los primeros padres de la Iglesia. Ahora bien, los dos sistemas del calvinismo y el arminianismo comparten tanto la historia como muchas doctrinas. Ejemplo, el arminianismo está relacionado históricamente con el calvinismo. Sin embargo, debido a sus diferencias sobre la doctrina de la predestinación, elección divina, y muchas personas ven estas dos escuelas de pensamiento como opuestas entre sí. La distinción es si Dios permite que su deseo de salvar a todos sea resistido por la voluntad de un individuo, eso en la doctrina arminiana, o si Dios solo desea salvar a algunos y que su gracia es irresistible para aquellos que Él elige salvar. Dicho de otra manera, se demuestra la soberanía de Dios en parte mediante una concesión de decisiones libres. Algunos calvinistas afirman que la perspectiva arminiana presenta un sistema sinérgico de salvación y por lo tanto no solo es por gracia, mientras que los arminianos rechazamos firmemente esta conclusión. Muchos consideran que las diferencias teológicas son diferencias cruciales en la doctrina, mientras que otros la encuentran relativamente menores. Volviendo a los seguidores de Arminio, ellos, no queriendo adoptar el nombre de su líder, se llamaron a sí mismos los remonstrantes. Arminio murió un año antes de que pudiera satisfacer la solicitud del Estado de Holanda de un documento de 14 páginas que describiera sus puntos de vista. Los remonstrantes respondieron en su lugar elaborando los 5 artículos de la remonstrancia, en lo que expresan sus puntos de divergencia con el calvinismo más estricto de la confesión belga. Después de algunas maniobras políticas, los calvinistas holandeses pudieron convencer al príncipe Mauricio para que se ocupara de la situación. Mauricio destituyó sistemáticamente a los magistrados arminianos de sus cargos y convocó un sínodo nacional en Dors. Este sínodo estuvo principalmente a calvinistas holandeses, 102 personas, mientras que los arminianos fueron excluidos, 13 personas prohibidas de votar, con representantes también calvinistas de otros países, que eran 28 personas, y en 1618 se publicó una condena de Arminio y sus seguidores como hereje por parte de una publicación que fueron los famosos 5 puntos del calvinismo en respuesta a los artículos de los remonstrantes. Los arminianos de Holanda fueron destituidos de sus cargos, encarcelados, desterrados y juraron guardar silencio. 12 años más tarde, en Holanda, otorgó oficialmente al arminianismo la protección como religión, aunque continuó la animosidad entre calvinistas y arminianos. El debate entre los seguidores de Calvino y los seguidores de Arminio es característico de la historia de la Iglesia posterior a la Reforma. El movimiento bautista emergente de la Iglesia de Inglaterra del siglo XVII, por ejemplo, fue un microscopio del debate histórico entre calvinistas y arminianos. Los primeros bautistas, llamados bautistas generales debido a su confesión de una expiación general o ilimitada, eran arminianos. El movimiento bautista se originó con Thomas Helwys, quien dejó a su mentor John Smith, quien se había movido a una creencia compartida con otros distintos grupos de los menonitas holandeses de Waldenland y Amsterdam, y regresó a Londres para comenzar la primera iglesia bautista en 1611. Como John Greenfield, Samuel Lowery y Thomas Graham defendieron una teología arminiana reformada que reflejaba más el arminianismo de Arminio que el de los remonstrantes. El arminianismo en inglés de puritanos arminianos como John Godwin, arminianos anglicanos como Jeremy Taylor, Henry Harmon, los bautistas generales resumieron sus puntos de vista arminianos en numerosas confesiones, la más influyente de las cuales fue la confesión estándar de 1660. En la década de 1640 se formaron los bautistas particulares, divergiendo fuertemente de la doctrina arminiana y abrazando fuertemente el calvinismo de los presbiterianos e independientes. Su robusto calvinismo se publicó en confesiones como la Confesión de Bautista de Londres de 1644 y la Segunda Confesión de Londres de 1689. La Confesión de Londres de 1689 fue utilizada más tarde por los bautistas calvinistas en América, llamado Confesión Bautista de Filadelfia, mientras que la Confesión estándar de 1960 fue utilizada por los herederos estadounidenses de los bautistas generales ingleses, que pronto llegaron a ser conocidos como bautistas del libre albedrío. Esta misma dinámica entre el arminianismo y el calvinismo se puede ver en las acaloradas discusiones entre amigos y compañeros del ministerio anglicano John Wesley y Westerfield.
Wesley fue un campeón de la enseñanza arminiana defendiendo su soteriología en un periódico titulado The Arminian y escribiendo artículos como La predestinación considerada calmadamente, defendió el arminianismo contra las acusaciones de semipelagianismo, aferrándose firmemente a la creencia del pecado original y la depravación total. Al mismo tiempo, Wesley atacó el determinismo que según él caracterizaba la elección incondicional y mantenía la creencia en la capacidad de perder la salvación. Wesley también aclaró la doctrina de la gracia previniente y predicó la capacidad cristiana para alcanzar la perfección, completamente maduro, que no significa que no puedan pecar. Aunque Wesley utilizó libremente el término arminiano, no arraigó conscientemente su soteriología en la teología de Arminio, sino que estuvo muy influenciado por el arminianismo inglés del siglo XVII y pensadores como John Godwin, Jeremy Taylor, Henry Hammond, de la escuela anglicana de Holy Living y el protestante Hugo Grosso. Actualmente, los defensores del arminianismo y el calvinismo encuentran un hogar en muchas denominaciones protestantes. A veces, ambos existen dentro de la misma denominación. Las denominaciones que se inclinan, al menos en parte, en la dirección arminiana incluyen los metodistas, bautistas del libre albedrío, iglesias cristianas, iglesias de Cristo, bautistas generales, la iglesia del Nazareno, iglesia wesleyana, el ejército de salvación, los menonitas conservadores, menonitas del antiguo orden, amis, carismáticos, incluidos los pentecostales. La mayoría de los bautistas del sur, incluido Billy Graham, aceptan el arminianismo como una excepción que permite una doctrina de perseverancia de los santos. Las denominaciones que se inclinan en la dirección calvinista se agrupan como iglesias reformadas e incluyen bautistas particulares, bautistas reformados, presbiterianos y congregacionalistas. Muchos ven que el calvinismo está creciendo en aceptación y algunos bautistas reformados prominentes como Albert Mohler y Mark Delben han estado presionando para que la Convención de Bautistas del Sur adopte una orientación más calvinista. Ninguna iglesia bautista está obligada por ninguna resolución adoptada por los bautistas del sur. Los luteranos defienden una visión de la salvación y la elección distinta de las escuelas soteriológicas calvinistas y arminianas. El apoyo académico actual para el arminianismo es amplio y variado. Entre los teólogos bautistas está Roger Olson, Leroy Holderness, Robert Picirilli y J. Matthew Pinson. Son cuatro partidarios de un regreso a la enseñanza de Arminius. Holderness y Olson se han referido a ese arminianismo como arminianismo clásico, mientras Picirilli y Pinson lo han denominado como arminianismo de la Reforma o arminianismo reformado. Los teólogos metodistas recientes como Thomas C. Oden, Stanley Welbach, William Wilmot afirman que los principios de Arminio, además algunos metodistas evangélicos como los eruditos bíblicos Ben Warrington III, Howard Marshall y el apologista cristiano David Pawson también son generalmente arminianos en su teología. Los teólogos del movimiento de santidad Henry Orton Wiley, Karl Orban y el teólogo del movimiento de restauración Jacques Cottrell también pueden ser mencionados entre los proponentes recientes del arminianismo. También se pueden mencionar los teólogos actuales como B.J. Oropesa y K. D. Stanley. La teología arminiana mayormente se divide en uno de dos grupos: arminianos clásicos, extraídos de la enseñanza de Jacobo Arminio, y el arminiano wesleyano, que proviene principalmente de Wesley. Ambos grupos se suponen sustancialmente. El arminianismo clásico es el sistema teológico presentado por Jacobo Arminio y mantenido por algunos de los remonstrantes. Su influencia sirve como base para todos los sistemas arminianos y a continuación vamos a proporcionar una lista de creencias del arminianismo. Primero, depravación total. Arminio afirma: en este estado caído, el libre albedrío del hombre hacia el verdadero bien no solo está herido, enfermo, doblado y debilitado, sino que también está encarcelado, destruido y perdido. Y sus poderes son solo debilitados e inútiles, a menos que sean asistidos por la gracia, sino que no tienen ningún poder excepto aquellos que son excitados por la gracia divina. La expiación destinada a todos. La muerte de Jesús fue para todas las personas. Jesús atrae a todas las personas hacia Él y todas las personas tienen la oportunidad de salvación por medio de la fe. La muerte de Jesús satisface la justicia de Dios. La pena por los pecados de los elegidos se paga en su totalidad mediante la crucifixión de Cristo. Así, la muerte de Cristo expía los pecados de todos, pero requiere fe para que se efectúe. Arminio afirma que la justificación, cuando se usa para el acto de un juez
o es simplemente la imputación de la justicia por la misericordia, o que el hombre es justificado ante Dios, según el rigor de la justicia, sin ningún perdón. La gracia irresistible. Dios tomó la iniciativa en el proceso de la salvación y su gracia llega a todas las personas. Esta gracia, a menudo llamada gracia previniente o regeneradora, actúa sobre todas las personas para convencerla del Evangelio, atraerla fuertemente hacia la salvación y posibilitar la posibilidad de una fe sincera. Piccirilli afirma que de hecho esta gracia está tan cerca de la regeneración que conduce inevitablemente a la regeneración, a menos que finalmente se resista. La oferta de salvación es a través de la gracia, no actúa de manera irresistible en un modo determinista puramente de causa y efecto, sino más bien es una forma de influencia y respuesta que puede aceptarse y negarse libremente. El hombre tiene voluntad libre para responder o resistir. El libre albedrío del hombre es otorgado y limitado por la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios permite a todos los hombres la opción de aceptar el Evangelio de Jesús a través de la fe, permitiendo simultáneamente que todos los hombres resistan. La elección es condicional. Arminio definió la elección como el decreto de Dios por el cual, por sí mismo, Dios desde la eternidad decretó justificar en Cristo a los creyentes y aceptarlo para vida eterna. Solo Dios determina quién será salvo, y su determinación es que todos los que creen en Jesús por la fe serán justificados. Según Arminio, Dios no considera a nadie en Cristo a menos que sea injertado en él por la fe. Dios predestina a los elegidos a un futuro glorioso. La predestinación no es la predestinación de quien cree, sino más bien la predestinación de la herencia futura del creyente. Por tanto, los elegidos están predestinados a la filiación mediante la adopción, la glorificación y la vida eterna. La justicia de Cristo es imputada al creyente. La justificación es sola fide, sola por fe. Cuando las personas se arrepienten y creen en Cristo, con la fe salvadora, son regenerados y unidas a Cristo, por lo que se les imputa la muerte y la justicia de Cristo para su justificación ante Dios. La seguridad eterna también es conocida como seguridad condicional. Todos los creyentes tienen plena seguridad de la salvación con la condición de que permanezcan en Cristo. La salvación está condicionada por la fe, por tanto la perseverancia también está condicionada. La apostasía, apartarse de Cristo, solo se comete mediante un rechazo deliberado y voluntario de Jesús y la renuncia a la fe salvadora. Tal apostasía es irremediable. Sobre si un creyente puede cometer apostasía, es decir, abandonar a Cristo, al aferrarse de nuevo a este mundo malo, perder la buena conciencia y no aferrarse a la sana doctrina, Arminio declara que este asunto requiere un estudio más profundo o más a fondo. Arminio nunca se definió referente al tema de la apostasía. Después de la muerte de Arminio en 1609, los remonstrantes mantuvieron la opinión de su líder sobre la seguridad condicional y su incertidumbre con respecto a la posibilidad de que los creyentes cometieran apostasía. Esto se ve en evidencia en el quinto artículo redactado por sus líderes de 1610. Sin embargo, en algún momento entre 1610 y el procedimiento del Sínodo de Dol, los protestantes se convencieron plenamente en sus mentes de que la Escritura enseñaba que un verdadero creyente era capaz de apartarse de la fe y perecer eternamente como un incrédulo. Entonces podemos decir que desde ese periodo temprano, cuando el tema estaba siendo examinado nuevamente, los arminianos han enseñado que aquellos que son verdaderamente salvos deben ser advertidos contra la apostasía como un peligro real y posible. Las creencias centrales de Jacobo Arminio y los remonstrantes son resumidas como tales por el teólogo Stephen Ashby, y es de una manera magistral como él la resume, pero también es una manera muy diferente, así que voy a resumirla aquí para que usted la escuche. Número 1. Antes de ser atraído y habilitado, uno es incapaz de creer, capaz solo de resistir. Número 2. Habiendo sido atraído y habilitado, pero antes de la regeneración, uno es capaz de creer, capaz también de resistir. Número 3. Después que uno cree, Dios regenera, se puede seguir creyendo, capaz también de resistir. Número 4. Al resistir hasta el punto de la incredulidad, uno es incapaz de volver a creer, capaz solo de resistir. Como ustedes pueden ver, esto fue una manera de sistematizar, por así decirlo, y resumir las enseñanzas de Arminio. Ahora, el arminianismo wesleyano de John Wesley ha sido históricamente el defensor más influyente de las enseñanzas de la soteriología arminiana.
Wesley estuvo completamente de acuerdo con la gran mayoría de lo que el propio Arminio enseñó, manteniendo fuertes doctrinas del pecado original y la depravación total, la elección condicional, la gracia previniente, la expiación ilimitada y la posibilidad de la apostasía. Wesley se aparta de Arminio en principalmente tres cuestiones. Número uno, la expiación. La expiación de Wesley es un híbrido de la teoría de la sustitución penal y la teoría de Hugo Grocio. Stephen Harper declara: Wesley no coloca el elemento sustitutivo principalmente dentro de un marco legal, más bien su doctrina busca traer a una relación adecuada a la justicia entre el amor de Dios por las personas y el odio de Dios por el pecado. Es no tanto la satisfacción de una demanda legal de la justicia como un acto de reconciliación mediata. Número 2. Posibilidad de la apostasía. Wesley aceptó plenamente el punto de vista arminiano de que los cristianos genuinos podían apostatar y perder su salvación, como lo demuestra claramente su famoso sermón titulado Un llamado a los reincidentes. Harper resumió esto diciendo lo siguiente: el acto de cometer el pecado no es en sí mismo motivo de la pérdida de la salvación. La pérdida de la salvación está mucho más relacionada con experiencias que son profundas y prolongadas. Wesley ve dos caminos principales que podían resultar en una caída permanente de la gracia: pecado no confesado y expresión real de apostasía. Wesley no está de acuerdo con Arminio, sin embargo, a sostener que tal apostasía no era definitiva cuando habla de aquellos que han hecho un naufragio de su fe. Wesley afirma que no uno ni solo 100, pero estoy convencido de varios miles, innumerables son los casos de los que han caído, pero que ahora están de pie. Número 3. Perfección cristiana. Según la enseñanza de John Wesley, los cristianos podían alcanzar un estado de perfección práctica, es decir, la falta de todo pecado voluntario por el empoderamiento del Espíritu Santo en esta vida. La perfección cristiana o entera santificación, según Wesley, es pureza de intención, dedicando toda la vida a Dios y la mente, y que Cristo está capacitándonos para que caminemos con Él, amando a Dios con todo nuestro corazón, y también a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es una restauración no solo a favor, sino también a la imagen de Dios, nuestro ser lleno de la plenitud de Dios. Wesley tenía claro que la perfección cristiana no implicaba la perfección de salud corporal o una infalibilidad de juicio. Tampoco significaba que no violaríamos la voluntad de Dios porque quedan transgresiones involuntarias. Los cristianos perfeccionados siguen sujetos a la tentación y siguen necesitando orar por el perdón de santidad. No es una perfección absoluta, sino una perfección en el amor. Además, Wesley no enseñó una salvación por perfección, sino que dice que incluso la santidad perfecta es aceptable a Dios solo por medio de Jesucristo. Es decir, que Wesley no enseñaba que el hombre no dejaba de pecar, sino que simplemente la intención del pecado, cuando el hombre estaba lleno del Espíritu Santo, se iba. Ya que hemos llegado a este punto, me gustaría hacer una comparación de creencias protestantes sobre la salvación. Y voy a poner acá el calvinismo, el luteranismo y el arminianismo. Y vamos a poner los temas para que ustedes vean cómo tanto el luteranismo y el arminianismo tienen mucho en común. Vamos a iniciar con depravación total. El calvinismo dice: la humanidad posee libre albedrío, pero está esclavizada al pecado hasta que se transforma. El luteranismo dice: la humanidad posee libre albedrío con respecto a bienes y posesiones, pero es pecadora por naturaleza e incapaz de contribuir a su propia salvación. El arminianismo dice: la humanidad posee libertad de la necesidad, pero no libertad de pecado, a menos que sea habilitada por la gracia previniente. Es decir, que los tres sistemas están de acuerdo en este punto. Elección. Aquí vemos elección incondicional, cree el calvinismo. Elección incondicional, cree el luteranismo. Y el arminianismo tiene dos sistemas en este sentido: tiene elección condicional y elección corporativa. Aquí vemos que solo el calvinismo y el luteranismo están de acuerdo, pero en la primera estaban de acuerdo en los tres en el mismo punto. Justificación. El calvinismo dice que la justificación solo por fe. Varias opiniones sobre el alcance de la expiación, es decir, dentro del calvinismo hay varias opiniones, porque hay calvinismo de 4 puntos, donde hay muchos calvinistas que creen que Dios murió por todo. Entonces el alcance de la expiación, ellos están ahí divididos.
Para los luteranos, la justificación para todos los hombres, completada en la muerte de Cristo y efectiva solo por la fe. Justificación y expiación. Entonces tenemos aquí lo arminiano, dice la justificación se hizo posible para todos a través de la muerte de Cristo, pero solo se completó al recibir a Cristo por la fe, donde se hace efectiva. Vemos que el luteranismo y el arminianismo concuerdan muy bien acá, el calvinismo no, el calvinismo tiene una idea diferente, aunque hay calvinistas de 4 puntos que sí concuerdan con los luteranos y los arminianos. Ahora vamos a ver conversión. En la conversión vemos que en el calvinismo es a través de la gracia irresistible, podríamos decir monergista. En el luteranismo veo que por medio de la gracia resistible. Y en el arminianismo también, el luteranismo ya dije que medio de la gracia irresistible, ahora el arminianismo dice que es resistible debido a la gracia común del libre albedrío. Sin embargo, es posible una conversión irresistible. Perseverancia. En el calvinismo dice, los eternamente elegidos en Cristo permanecerán en la fe. El luteranismo dice, la caída es posible, pero Dios da la seguridad del evangelio. Y el arminianismo dice que la perseverancia está condicionada a la fe y que la apostasía es posible. Vemos entonces que el calvinismo y el luteranismo solamente concuerdan en 2 puntos. Pero vemos que el arminianismo y el luteranismo concuerdan en 4 puntos. Es decir, que el arminianismo y el luteranismo están más cerca que el luteranismo y el calvinismo.